Bienvenidos a la clase virtual de matemática. En esta ocasión vamos a estar viendo eh, función lineal que está relacionada con geometría también, obviamente, porque la función lineal se dice que es la ecuación de la recta. Entonces vamos a ver la recta llevada a función lineal. Bueno, acá estamos viendo en este Word, esta presentación, yo fui poniendo, digamos, los aspectos más importantes como para poder explicarlo y algunos gráficos y bueno, vamos a ver también cómo se hace un ejercicio básico en donde yo tengo que obtener la ecuación de la recta o de la función lineal a partir de dos puntos. Ese va a ser nuestro primer paso, así que por lo tanto, bueno, empezamos con esta parte donde la definimos. Es la función lineal, se define por la ecuación fx es igual mx más b, o lo que es lo mismo, igual mx más b, llamada ecuación explícita de la recta, en donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen o intersección con el eje y. Es decir, que la recta puesta en este tipo de ecuación, en esta ecuación explícita, va a tener dos elementos, la pendiente y la ordenada al origen o corte con el eje y. ¿Sí? Bien. Entonces acá vamos a leer, tenemos un par de ejemplos. A ver, tenemos tres ejemplos. Dice f de x es igual a 3x más 2, esa es la primera. La segunda es g de x es igual a menos x más 7. Acá atención, porque si la ecuación de la recta es mx más b, en este caso, en g de x, m valdría 1, perdón, menos 1, para que finalmente cuando haga menos 1 por x me quede menos x. Y b vale 7. En el ejemplo de 3x más 2, m vale 3 y b vale 2. ¿Sí? Y finalmente h de x es igual a 4. Y acá, como dice entre paréntesis, en esta m vale 0, por lo que 0 por x no se pone en la ecuación. Por eso es que me queda solo el 4. Es decir, si yo tengo m por x más b, como está acá arriba, y m vale 0, todo este término desaparece. 0 por x es 0. Entonces me va a quedar solo el valor b. Cuando yo tengo esto, que es h de x igual a 4, lo que estoy teniendo es una recta sin pendiente. Ahora vamos a ver de qué se trata. Nosotros igual, cuando vimos función constante, sabemos que esto es una función constante, pero de más está decir, eh, no está de más decir que la función constante es un caso particular de una función lineal. Bien, vamos a ver el gráfico del primer ejemplo que nosotros vimos, que es 3x más 2. Acá nosotros tenemos, está marcando, primero que nada dice intercepto con el eje Y, quiere decir intersección con el eje Y o corte con el eje Y. Ese es el valor de B. Ustedes ven acá, 3x más 2, B vale 2. Por lo tanto, la función tiene que cortar al eje Y en 2, como lo muestra el gráfico. Y luego hace una breve explicación acá, por abajo, en cómo interpreto gráficamente la pendiente. Si la pendiente vale 3, me dice que la altura es 3 y la base es 1. La pendiente yo siempre la tengo que pensar como si fuese una fracción. En este caso, si vale 3, es un entero. Yo la puedo pensar como 3 sobre 1. ¿Sí? ¿Por qué 3 sobre 1? Para la interpretación geométrica como estamos viendo acá. El 3 del numerador, que vendría a ser de esta fracción que yo les estoy diciendo, sería en la altura y el 1 que está en el denominador sería la base. ¿Cómo puedo usar yo esto? Yo a partir de cualquier punto que tiene la recta, por ejemplo el punto B, que es la intersección con el eje Y. Si yo me ubico en el punto B, en ese valor 2, subo 3 por la pendiente, subo 3 y me corro 1 hacia la derecha. ¿Sí? Que es lo que son estas dos líneas rojas que ustedes ven acá. Subo 3 o me corro 1 a la derecha y subo 3, que es lo mismo. ¿Sí? Esa es la interpretación geométrica. Si yo tengo el valor B y tengo la pendiente, ubico primero el B en el corte en el eje Y
Y luego, con el valor de la pendiente, en este caso 3 sobre 1, hago 3 para arriba, 1 para la derecha, ahí obtengo otro punto. Uno de los dos puntos y puedo graficar la recta. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver acá qué dice. Esta es la gráfica de la función lineal y igual 3x más 2. Vemos que m es 3, es decir, la pendiente, y b es igual a 2, es decir, la ordenada al origen. De la forma igual mx más b. Este número m se llama pendiente de la recta y es la relación entre la altura y la base. Aquí vemos que por cada unidad corrida en x, la recta sube 3 unidades en y, por lo que la pendiente es m igual a 3. Y B es la intersección de la recta con el eje Y, donde la recta se cruza con el eje Y. Eso es bueno lo que acabamos de explicar recién. Entonces, dice, volvamos con el ejemplo. Yo tengo f de x es igual a 3x más 2. Entonces, si x es 3, es decir, el valor que yo le doy del dominio, en este caso sería 3, yo reemplazo f de 3, en lugar de x voy a poner 3 y hago la cuenta. 3 por 3, 9, más 2, 11. ¿Sí? Si en vez de x, en vez de poner 3, pongo 4, acá lo que está haciendo es una tablita de valores, ¿verdad? Que nosotros hemos sabido hacer. Si x es 4, entonces yo voy a hacer f de 4. Voy a reemplazar en lugar de x 4. 3 por 4, 12, más 2, 14. Y si x es 5, lo ven acá abajo, es 3 por 5 más 2, 17. Entonces dice, cada vez que la x se incrementa en una unidad, el resultado, esto es f de x, se incrementa en 3 unidades. Si el valor de la pendiente es positivo, la función, por lo tanto, es creciente. Bueno, ahora vamos con el segundo ejemplo que habíamos dado. Dice, g de x es menos 3x más 7. Entonces, y da de vuelta y empieza a dar valores a x, como las famosas tablitas de valores que nosotros hacíamos. Si x es igual a 0, entonces g de 0 es menos 3 por 0 en este caso, más 7. Eso da menos 3 por 0 es 0, más 7, 7. Después dice, si x es igual a 1, o sea, va tomando tres valores crecientes, 0, 1 y 2. Si tomo 1, tengo que hacer g de 1. Por lo tanto es menos 3 por 1, que es menos 3, acá está el resultado, más 7 igual a 4. Y en el caso que x valga 2, hago g de 2. Me va a quedar menos 3 por 2 más 7. Menos 3 por 2 menos 6, más 7, 1. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí con esos tres resultados? Dice, cada vez que la x se incrementa en una unidad, el resultado, esto es g de x, disminuye en 3 unidades. Si el valor de la pendiente es negativo, la función es decreciente. ¿Sí? Es decir, que en el primer caso donde m, la pendiente, era positiva, la función iba creciendo. ¿Sí? Era creciente. En cambio acá, como la pendiente es negativa, la función es decreciente. Bien, vamos al último ejemplo, h igual a 4. Entonces decía, si x es igual a 0, entonces h de 0 es 4. Si x es igual a 98, entonces h de 98 es igual a 4. Esto es porque es una función constante, que es lo que nosotros vimos. Acá la pendiente vale 0. Y dice, cada vez que la x se incrementa en una unidad, el resultado, esto es h de x, no aumenta. O sea que es una función constante. Su gráfica es una recta paralela al eje x. Y bueno, esta es la función constante que nosotros conocemos. Y bueno, ahora lo que nos estamos enterando con la función lineal es que en realidad la función constante es un caso particular de la función lineal. Es una función lineal. Solamente que es una función lineal que tiene una característica especial, en la que la pendiente vale 0. ¿Sí? Bueno, y acá, por último, tenemos gráficos aproximados de las tres funciones. Una función creciente, en donde m es positivo. ¿Sí? Acá dice m mayor a 0, es decir, positivo. Después, en el caso del medio, la función decreciente, m es menor a 0, ¿sí? Y por último, función constante donde m es igual a 0. ¿Sí? O sea, el signo de la pendiente es lo que me va a dar si es creciente o decreciente. Y si es nula, por lo tanto me va a quedar una función constante. Bien, vamos ahora a lo que pasa cuando yo tengo una recta que está definida por dos puntos. ¿Sí? Nosotros en este caso lo que vimos es, bueno, yo tengo una función ya definida, una ecuación de la recta, donde tengo la pendiente y donde tengo la ordenada del origen. Pero puede pasar, que de hecho pasa constantemente, porque ¿qué pasa? La recta es una figura geométrica que
en realidad una recta se dice que puede definirse a partir de dos puntos, ¿sí? Entonces, si yo tengo las coordenadas de dos puntos, puedo sacar la ecuación de la recta. Pero, ¿qué pasa? Tengo que primero averiguar m y luego averiguar b. Bueno, para esto está este método que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, a ver, leamos. Dice, dados dos puntos de la recta, puntos 1, que tiene coordenada x1 y 1, y punto 2, que tiene coordenada x2 y 2, podemos encontrar la ecuación de la recta o función lineal. Lo primero es hallar la pendiente de la recta m. Utilizamos la fórmula m igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos cuatro números. Esos cuatro números nos lo van a dar las coordenadas de los dos puntos que yo tengo acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo numérico. Pero, o sea, mi punto 1 tiene esta coordenada x1. Ese valor va a ir acá. Y en el caso del punto 2, esta es la coordenada x2 y eso va a ir acá. Entonces, con esos cuatro valores, que son las coordenadas de los dos puntos, vamos a ponerlos acá, de la manera que dice acá, ordenados, ¿sí? Si yo pongo y2 a la izquierda, x2 también tiene que estar a la izquierda, ¿sí? Lo que no me puede pasar es poner esto cruzado, porque ahí me va a dar mal. Entonces ahí dice, donde x1 y 1 son las coordenadas del punto 1 y x2 y 2 son las coordenadas del punto 2, ¿sí? Acá vemos un gráfico, ¿sí? En la línea roja tenemos la función lineal y acá tenemos el punto 1 donde yo tengo la coordenada x1 es este, la coordenada y1 es esto, digamos es este alto. En realidad si yo lo llevo al eje y, acá está la coordenada y acá está la coordenada x, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver algo interesante acá, que tiene que ver con la pendiente. A ver, me pasé un poquito, acá está. ¿Qué pasa con la pendiente? Nosotros la pendiente, la definición de la pendiente, digamos que es la pendiente está relacionada con un ángulo, ¿sí? Porque si yo tengo una función lineal que tiene, o una recta que tiene mayor pendiente positiva, por ejemplo, eh, eso me indica lo mismo que me indicaría si yo estuviese hablando de, por ejemplo, una rampa. Si yo digo que una rampa tiene menor o mayor pendiente, si tiene menor pendiente, a mí la rampa me va a ser más fácil subirla, ¿sí? Y en cambio si tengo una rampa de mayor pendiente, va a estar como más empinada y me va a costar más subirla, ¿sí? Bueno, esa diferencia entre una pendiente y la otra seguramente tiene que estar dada por un ángulo, por la apertura de un ángulo respecto, por ejemplo, de una rampa respecto del piso, ¿sí? Entonces, según el ángulo que tenga la rampa respecto del piso, la pendiente va a ser mayor o menor. Pero la pendiente no es un ángulo, ¿sí? No es el ángulo directamente, sino que está relacionada con un ángulo y vamos a ver de qué forma. Entonces, acá dice, si consideramos un triángulo rectángulo en el cual x2 menos x1 es el cateto adyacente, ¿lo ven acá abajo? x2 menos x1. Fíjense, este es el ángulo alfa. Yo tomé un triángulo rectángulo, que es el rojo, ¿sí? El ángulo recto está acá. Y acá tengo el ángulo alfa, que sería este ángulo. Entonces, tomando ese ángulo y tomando relaciones trigonométricas, este de acá sería el cateto opuesto y este de acá sería el cateto adyacente. El cateto adyacente, entonces, es x2 menos x1, es decir, el largo de x2 menos el valor de x1 me queda esa línea roja del cateto adyacente. Y el cateto opuesto sería y2 menos y1, que sería este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que, cuando vimos relaciones trigonométricas, dijimos que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos viendo que el cateto opuesto es y2 menos y1, y que el cateto adyacente es x2 menos x1, ¿sí? Entonces, la pendiente, como habíamos dicho antes, es el alto, ¿sí? ¿Se acuerdan? La base por la altura.
O sea, perdón, la altura dividido la base. Acá pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa? Yo de la misma forma puedo decir que el cateto opuesto es y2 menos y1 y el cateto adyacente es x2 menos x1. Por lo tanto, la pendiente m es igual a la tangente del ángulo, ¿sí? Por lo tanto, yo cuando estoy sacando el valor de la pendiente, si yo quiero, puedo sacar el valor del ángulo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer la inversa de la tangente, o sea, tengo que despejar alfa, ¿verdad? Para despejar alfa, tengo que aplicar la inversa en ambos lados, y me va a quedar la inversa de m, la inversa de la tangente de m va a ser igual a alfa, ¿sí? Por lo tanto, la pendiente de la función lineal es igual a la tangente del ángulo. Esa es la relación que guarda la pendiente con el ángulo. Mediante esta fórmula podemos averiguar la pendiente a partir de las coordenadas de un punto y luego nos quedaría averiguar el valor. Eso es lo que vamos a hacer con el próximo ejemplo. Veamos. Si veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo un punto P1 que tiene coordenadas menos 2, menos 1. Tengo un punto P2 que tiene coordenadas menos 1, 1. Bien, esas coordenadas yo las voy a poder utilizar para sacar la pendiente, ¿sí? Si consideramos las coordenadas de los puntos P1 y P2 identificados como x1 y 1, x2 y 2 respectivamente, podemos calcular la pendiente n. A ver, veamos. La fórmula me decía y2 menos y1, x2 menos x1, ¿sí? Bien. Y2, para el ejemplo que nosotros tomamos acá, es 1. Entonces pongo acá el valor 1. Menos y 1. Y 1 es menos 1, así que tengan cuidado acá, respeten los signos, ¿sí? Si me queda 1 menos menos 1, sería 1 más 1, 2. Es decir, que en el numerador tengo 2. Vamos con el denominador. x2 es menos 1 y x1 es menos 2. Es decir, que me va a quedar menos 1 menos menos 2. De vuelta guarda con el signo. Menos 1 más 2 es 1. Por lo tanto, tengo 2 en el numerador, 1 en el denominador. Y esto es igual a 2. ¿Está bien? Bien. Entonces yo ya averigüé m de esta ecuación. Pero la ecuación, y para poder presentarla como corresponde, como y igual mx más b, me falta el valor de b. X obviamente es la incógnita de la función y m ya lo averigüé, vale 2. Entonces, dice, después debemos encontrar el valor de b. Una vez que se reemplace m en la ecuación, sustituimos los valores de x y de y por los valores de las coordenadas de uno de los puntos, sea el 1 o el 2, el que ustedes deseen, y despejamos b. A ver, veamos. Yo tengo igual a mx más b, dijimos. El valor de m ya lo tengo, vale 2. Entonces lo reemplazo a m y ya pongo 2. Y ahora, ¿qué pasa si reemplazamos los valores con el punto 1? Las coordenadas del punto 1 eran menos 2 para x, menos 1 para y. Entonces fíjense, el valor x del punto P1 era menos 2. Entonces lo pongo acá. Reemplazo x por menos 2. Y el valor y de P1 era, o sea, este valor, era menos 1. Entonces lo reemplazo. Ahora lo único que me queda es despejar el valor de b y ya con eso ya lo averiguo. A ver, veamos. Primero tengo que hacer esta operación dentro de este término. 2 por menos 2 es menos 4. Y ahora sí, el menos 4 me va a quedar sumando del otro lado. ¿Sí? Me va a quedar menos 1, que es el valor de y, más 4 es igual a b, por lo tanto b es igual a 3. ¿Qué pasa si yo hubiese elegido el otro punto, el punto P2? El punto P2 tiene coordenadas menos 1, 1. Menos 1 de x, 1 de y. Fíjense. Entonces, si yo ponía menos 1 en x y 1 en y, tenía que hacer 2 por menos 1, que es menos 2, y luego el menos 2 pasarlo sumando, me queda b igual a 3. Es decir, me quedó igual. Eso es correcto. Si yo tomo, no hace falta que lo haga con los dos puntos, si yo cualquiera de los dos puntos que yo tomé los utilizo en esta fórmula, o sea, los utilizo para reemplazar acá y sacar b, con cualquiera de los dos me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, finalmente, con esto ya tengo para presentar la ecuación de la recta, que es igual a la siguiente. Igual
a 2x más 3, porque 2 es m, que es el que acabamos de averiguar, y 3 es b, que es el que acabamos de averiguar. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer, después yo les voy a dar unos ejercicios de estos para hacer, para que puedan aplicar esto que les expliqué. Vamos a ver cómo queda graficado, porque después yo lo que les voy a pedir es que lo grafiquen. ¿Sí? Yo lo que se les voy a mostrar en el GeoGebra, que para estas cosas es muy fácil, inclusive ayuda muchísimo. ¿Sí? Veamos, los dos puntos, vamos a usar este ejemplo en donde yo tenía el punto P1 y P2. Vamos a ver de vuelta cuáles eran sus coordenadas. La coordenada P1 era menos 2, menos 1. Vamos a GeoGebra. GeoGebra, acá hay una función que es recta. ¿Sí? Va a ser un segmento, una recta, un polígono. Yo voy a hacer esta recta, como lo indica el dibujito que ustedes ven ahí, es a partir de dos puntos. ¿Sí? Entonces yo puedo agarrar y decir, poner el primer punto, esta crucecita, ¿la ven? Yo lo quiero poner en menos 2, menos 1, que es el primer punto que yo quiero poner. Ahí está, perfecto. Entonces ahí ya a la izquierda me está mostrando que va a tener menos 2, menos 1. Y el otro va a ser menos 1, 1. A ver, no me equivoqué. Vamos a ver acá. El punto, vamos a ver la coordenada del punto P1 y la coordenada del punto P2. La coordenada del punto P1 es menos 2, menos 1, menos 2 de x, menos 1 de y. Y el punto P2, menos 1, 1. Menos 2, menos 1, menos 1, 1. Bien. Este valor A sería el punto P1. Acá me lo puso como A. Yo si quiero lo puedo cambiar y voy a poner P1. ¿Sí? Y el B, lo tomo, de vuelta. No sé por qué me apareció este acá, lo voy a borrar. Borra, chau. A ver el A. Vamos a renombrar. Ahora sí. Le voy a llamar P1. Okay. Y el punto B, renombrar, le voy a llamar P2. Bien, entonces acá tienen el valor P1 y el valor P2. Acá me da el resultado de la recta de GeoGebra, pero me lo da de otra forma. Me lo da de la forma paramétrica. Yo en realidad lo quiero en la ecuación esta, en la ecuación explícita. Y igual a x más b. Eso es otra forma de presentarlo, puede aparecer en varios libros, aparece así. En vez de m, la pendiente a veces se llama a. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces la ponemos así. Y ustedes ven acá que me dio 2x más 3. Es decir, dándole de alta los dos puntos que yo tengo como problema, ya me tira como resultado cuál es la ecuación de la recta y me muestra el gráfico. Como ustedes verán, la pendiente obviamente es positiva. Al ser 2, por ejemplo, si yo la aplico desde este punto, subo 2 y me muevo 1 a la derecha. ¿Sí? Y ahí tendría otro punto con el cual unir con este y hacer la recta. Es decir que si tomo de acá la pendiente 2, me da exactamente otro punto de la recta, quiere decir que está bien. Y otra cosa que me indica que está bien esto, es que como el valor B, ordenada al origen, es 3, el corte con el eje Y debe ser 3, que es ahí a donde está sucediendo. Así que bueno, espero que sea claro y obviamente que cualquier consulta luego la veremos. Le dejaré entonces unos ejercicios para empezar, para hacer este mismo tipo de ejercicios donde tienen que averiguar M, tienen que averiguar B y presentar como respuesta, como está acá, la función en su forma explícita de la recta. Bueno, hasta la próxima.